El dinero me costó lo más importante. Durante muchos años no lo vi así. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, que cada decisión que tomaba tenía sentido, que cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada vez que elegía seguir adelante, estaba construyendo algo que valía la pena. No buscaba demasiado, no buscaba lujo, ni reconocimiento, ni algo fuera de lo común. Buscaba estabilidad, buscaba tranquilidad, buscaba sentir que mi vida estaba en orden, y el dinero parecía ser la forma de llegar. Ahí, desde joven, entendí que había que trabajar, que el esfuerzo era necesario, que si no avanzabas, te quedabas atrás. Y esa idea se volvió parte de mí. No la cuestioné, no la revisé, simplemente la seguí. Trabajé mucho, durante años, y en ese trabajo fui organizando todo. Mi tiempo, mis decisiones, mis prioridades, todo empezó a girar alrededor de eso. No de forma evidente, no como una decisión consciente, sino como algo que se fue instalando. Poco a poco, día tras día. Recuerdo mis primeros años como algo simple. El dinero entraba, el dinero salía, la vida avanzaba. No había mucho que pensar, todo parecía claro, había que hacer, había que cumplir, había que sostener. Y eso era suficiente, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No afuera, adentro, el trabajo ocupaba más espacio, las responsabilidades crecían, las decisiones se volvían más constantes, y el dinero se volvía más importante, no porque fuera lo único, sino porque parecía sostener todo lo demás. Y en ese proceso, algo empezó a moverse de forma brusca, no como una pérdida evidente, sino como algo que se fue quedando atrás en pequeños momentos, espacios que no parecían urgentes, conversaciones que podían esperar, tiempo que podía ajustarse. Siempre había algo más importante, algo más necesario, algo que justificaba seguir, y así. Lo importante empezó a quedar después, siempre después, y ese después nunca se sentía como ahora. Siempre parecía que iba a haber otro momento, otro espacio, otra oportunidad, pero el tiempo no funciona así. El tiempo pasa sin avisar, sin detenerse, sin esperar, y mientras pasa, la vida ocurre Uno no siempre está ahí, no de la forma que cree. Recuerdo muchas veces en las que estuve presente, pero no del todo escuchando, pero pensando en otra cosa, estando pero sin quedarme. Y en esa forma de estar, algo se pierde, no en el momento después, cuando miras hacia atrás y notas que algo no está completo. Durante años, pensé que el dinero me estaba acercando a lo que quería, que cada sacrificio tenía sentido, que cada decisión me llevaba a un lugar mejor. Y esa idea me sostuvo, me permitió seguir, me permitió no cuestionar, porque cuando uno cree que está en el camino correcto, no se detiene. Y yo no me detuve, no me pregunté qué estaba dejando atrás, no me pregunté qué estaba perdiendo mientras avanzaba, porque estaba convencido de que todo eso valía la pena. Y esa convicción fue suficiente, hasta que dejó de serlo. No de golpe, no como una ruptura, sino como una sensación que empezó a aparecer pequeña, difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar, como si estuviera llegando, pero no al lugar que esperaba, y esa sensación no se iba, volvía, en momentos donde no había nada urgente, en silencios que antes no existían, en espacios donde ya no había tanto que hacer, y ahí, algo empezó a mostrarse. No como una idea clara, sino como una incomodidad, como una pregunta sin forma. ¿Todo esto para qué? Esa pregunta no apareció al principio, apareció después de muchos años, cuando el tiempo ya había pasado, cuando muchas decisiones ya estaban hechas, cuando la vida ya tenía una forma que no podía cambiarse fácilmente. Y esa es la parte difícil, porque uno no ve el error cuando lo está cometiendo. Lo ve cuando ya es tarde, cuando ya no hay tanto margen, cuando ya no se trata de cambiar, sino de entender. Y entonces aparece otra frase, más clara, más directa, perdí algo, pero no sé exactamente cuándo. Y esa incertidumbre pesa porque no apunta a un momento,
apunta a toda una forma de vivir, a una forma de organizar la vida alrededor de algo que parecía importante, pero que no lo era de la forma que creía. Y ahí, todo empieza a cambiar. No afuera en adentro, porque, cuando esa idea aparece, ya no se puede ignorar. Y esa es la primera vez que uno empieza a ver, de verdad, y cuando empiezas a ver, ya no puedes volver a la forma anterior de vivir. No porque todo cambie de inmediato, sino porque algo dentro de ti ya no encaja igual esa pregunta. Todo esto, ¿para qué? Empieza a repetirse, no como una duda constante, sino como un eco que aparece en los momentos más tranquilos, en los silencios, en esos espacios donde antes no había nada. Y ahora hay algo que no se puede evitar. Empiezas a mirar hacia atrás, no para juzgar, no para culparte, sino para entender, y ahí es donde todo se vuelve más claro. Recuerdos que antes parecían normales empiezan a sentirse distintos a momentos simples que ahora tienen peso. Conversaciones que pasaron rápido, que ahora parecen importantes, y lo más difícil es notar lo que faltó. No lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que no estuvo, lo que no tuvo espacio. Y eso no se ve en el momento. Se entiende después, cuando el tiempo ya pasó, cuando la vida ya tomó una forma, cuando ya no puedes volver a ese lugar y hacerlo distinto. Recuerdo días enteros dedicados al trabajo, no como algo pesado, sino como algo lógico. Había que hacerlo, había que avanzar, había que sostener, y en ese proceso el dinero se volvió central. No porque fuera lo único importante, sino porque parecía sostener todo lo demás. Y esa idea fue suficiente durante mucho tiempo, porque cuando algo parece sostener tu vida, no lo cuestionas, lo proteges, lo priorizas, y poco a poco todo empieza a organizarse alrededor de eso, tu tiempo, tus decisiones, tus prioridades, y ahí es donde empieza el cambio, no de forma visible, no como una ruptura, sino como una reorganización silenciosa, donde lo urgente ocupa el lugar de lo importante, donde lo necesario desplaza lo esencial, y eso no se nota en el momento, porque todo sigue funcionando, todo parece estar en orden. No hay conflicto, no hay crisis, solo menos presencia menos profundidad, menos vida en lo que realmente importaba, y eso se acumula, día tras día, año tras año, sin ruido, sin aviso, hasta que un día aparece, no como un golpe, sino como una claridad incómoda. El dinero no me estaba acercando a mí, estaba alejando a y esa idea es difícil de aceptar, porque no es el dinero en sí, es el lugar que le diste, es como organizaste tu vida alrededor de él, es como dejaste que definiera tu tiempo, sin darte cuenta, y en ese tiempo perdiste cosas no de golpe, no como una pérdida evidente, sino en pequeños momentos, en decisiones que parecían correctas, en elecciones que nadie cuestionaría, pero que juntas construyeron algo que ahora se siente incompleto. Empiezo a recordar escenas con más detalle, no porque hayan sido grandes, sino porque ahora veo lo que no vi en ese momento. Una conversación interrumpida, un momento que podía haber durado más, una presencia que no fue completa, y en todas ellas hay algo en común, yo estaba, pero no estaba de verdad, y eso cambia todo, porque entonces ya no se trata de cuánto trabajaste, se trata de cómo estuviste mientras trabajabas. No se trata de cuánto dinero ganaste, se trata de que perdiste en el proceso, y eso no se mide, no se calculan, se siente, y cuando se siente ya no hay forma de ignorarlo, porque no es un pensamiento, es una certeza, algo que se instala, y no se va ni ahí. Aparece otra pregunta, más profunda, más difícil, cuando empecé a perder mi vida sin darme cuenta. Esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque no fue un momento, fue un proceso, fue una forma de vivir, fue una forma de decidir, sin mirar lo suficiente. Y eso es lo que ahora entiendo, no como un error puntual, sino como una dirección equivocada que parecía correcta. Y esa es la parte más difícil, porque no hubo señales claras,
no hubo advertencias, solo continuidad, y la continuidad puede esconder muchas cosas. Puede hacer que todo parezca bien, cuando no lo está del todo en él, y eso es lo que ahora veo, a no como reproche sino como verdad. Una verdad que llega tarde, pero que cambia todo porque cuando la ves ya no puedes seguir igual. Y cuando esa verdad se instala, deja de ser incómoda y empieza a ser inevitable. Ya no intentas evitarla, ya no buscas una forma de explicarla mejor. Simplemente está ahí, acompañando la forma en la que miras todo. Empiezas a entender que no fue el dinero en sí lo que te hizo perder, fue lo que dejaste de ver mientras lo seguías, porque durante años creí que estaba construyendo mi vida, pero ahora veo que, en muchos momentos, estaba alejándome de ella. No de forma dramática, no con decisiones grandes, sino en pequeñas elecciones, en cosas que parecían insignificantes, pero que se repetían, y esa repetición construyó una forma de estar, una forma de vivir, donde lo importante siempre quedaba después. Siempre en otro momento, siempre en un lugar donde parecía que iba a haber tiempo. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo no espera, no se adapta, no guarda lo que no se vive. Y eso es lo que ahora pesa. No el esfuerzo, no el trabajo, sino el tiempo perdido, en el tiempo que pasó, sin haber sido vivido completamente. Y ese tipo de pérdida es diferente, no se ve, no se miden, pero se siente, y cuando se siente, ya no hay forma de ignorarlo. Empiezo a ver que muchas de mis decisiones no fueron equivocadas en apariencia. Tenían lógica, tenían sentido en ese momento. Eran decisiones que cualquiera habría tomado. Y ese es el problema, porque no parecían errores, pero lo eran. No errores evidentes, errores de enfoque. Errores y prioridades. Errores en cómo entendía lo que era realmente importante en mí, y esos errores no se notan en el momento. Se notan cuando miras hacia atrás y algo no encaja, cuando te das cuenta de que hay espacios vacíos, no de cosas materiales, de experiencias, de presencia, de momentos que no tuvieron la profundidad que podían haber tenido. Y eso no vuelve, se repite, no se completa después. Y esa es la parte más difícil de aceptar. No que trabajé demasiado, sino que mientras trabajaba dejé de vivir partes importantes de mi vida. Y eso no se recupera, con más tiempo, no con más dinero, no con más esfuerzo, porque, no se trata de cantidad, se trata de presencia, y la presencia solo existe en el momento. Ahora entiendo que lo importante no necesita condiciones especiales, no necesita que todo esté resuelto, no necesita esperar a que llegue el momento perfecto, no está ahí, en lo que ocurre todos los días, en lo que parece pequeño, en lo que no llama la atención. Y depende de uno reconocerlo, y yo muchas veces no lo hice. Porque estaba buscando algo que creía que iba a darme sentido, buscando algo que pensaba que iba a completar todo, y en esa búsqueda dejé de ver lo que ya estaba completo. Y ese es el error, no buscar, sino buscar en el lugar equivocado, y mientras buscas, el tiempo pasa, y lo que ya estaba se va, no de golpe, no con ruido, sino en silencio, como todo lo importante. Y cuando te das cuenta, ya no está de la misma forma. Y ahí aparece algo que no se puede evitar. La sensación de haber perdido algo puntual, algo más profundo. La sensación de haber perdido parte de tu vida, y esa sensación no es constante, pero aparece en recuerdos, en temblas, en silencios, en momentos donde ya no hay distracción. Y cuando aparece, es clara. No necesita explicación, no necesita palabras, solo están, y con ella viene una comprensión. No se trata de lo que hice mal, se trata de lo que no vi, de lo que no entendí a tiempo, y eso cambia todo. Porque entonces ya no se trata de corregir, se trata de no repetir. Y ahí es donde aparece algo distinto, no como solución, sino como posibilidad. Porque aunque no pueda cambiar lo que ya pasó, todavía puedo decidir cómo estar ahora, y eso
no es poco. Y cuando llegas a ese punto, ya no intentas escapar de lo que entiendes. No buscas distraerte, no buscas llenar el tiempo para no pensar. Simplemente te quedas san. Y en ese quedarse, algo cambia, no el pasado, no lo que ya hiciste, pero sí la forma en la que estás ahora. Porque ahora lo ves, sin necesidad de explicarlo, sin necesidad de justificarlo. Perdí algo importante, y esa frase, no, necesita más porque no habla de un momento, habla de una forma de vivir, de años, de decisiones, de tiempo. Y cuando lo ves así, entiendes algo más. No fue el dinero lo que te quitó tu vida, fuiste tú, que le diste el lugar equivocado, que lo pusiste en el centro, que organizaste todo alrededor de algo que no podía sostener lo que realmente importaba, y eso cambia la forma en la que entiendes todo, porque entonces ya no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cómo usaste tu tiempo, de cómo viviste, de cómo estuviste, mientras tu vida ocurría, y esa es la única parte que realmente pesa, no lo que lograste, no lo que construiste, sino lo que no viviste de verdad. Y eso no se cambia, no se corrige, pero sí se ve, y ese ver transforma algo, no el pasado, pero sí lo que queda. Porque aunque el tiempo ya pasó, todavía hay tiempo no para rehacer, pero sí para no seguir perdiendo de la misma forma. Ahora entiendo que lo importante no compite, no se impone, no exige, está ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece que puede esperar. Y depende de uno no dejarlo pasar. Porque si algo aprendí, es que el tiempo no avisa. No se detiene, no vuelve, pero sí muestra dónde estuviste, muestra que priorizaste, muestra que dejaste pasar. Y cuando eso se vuelve claro, ya no puedes vivir igual. Ahora, cuando tengo un momento, intento no llenarlo, no correr, no apurar. Me quedo, escucho, miro. No porque eso cambie lo que fue, sino porque cambia lo que es, y eso es suficiente para algo, para no seguir perdiendo mi vida. De la misma forma, porque al final, no se trata de cuánto hiciste, se trata de cómo estuviste, de cómo viviste, de cómo usaste tu tiempo, mientras todo ocurría, y esa es la única parte que todavía se puede elegir. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en cómo estás usando tu tiempo hoy, en lo que estás dejando para después, en lo que parece pequeño, pero no lo es. Puedes suscribirte al canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar, y solo entendemos cuando ya es tarde.